es el ejercicio 4.16 de la estática de Beer. Entonces nos dicen que tenemos dos eslabones A, B y D, E, que son elementos de dos fuerzas, y nos solicitan determinar la fuerza máxima que se puede ejercer sobre este eslabón AB si sabemos que la reacción en C soporta una carga máxima de 1600 newton. Lo primero siempre es determinar qué pieza o elemento le vamos a hacer el análisis de equilibrio. Pues siempre escogemos un elemento que nos reúna las cargas. En este caso pues va a ser el elemento BCD. A ese elemento seleccionado le realizamos su respectivo diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre no es más que la unión de las cargas, fuerzas y momentos que él soporta debido a su interacción con otros elementos y los datos geométricos, incluidos longitudes y ángulos. Nuestra fuerza va a ser así. Bien. Que D también es un elemento de dos fuerzas, entonces también le vamos a colocar una fuerza. Este soporte C, en virtud de su restricción, pues él permite que la pieza rote, pero impide que la pieza traslade. Como lo que impide es que la pieza traslade, pues va a tener una reacción en X y una reacción en Y. Vamos a decir que esta fuerza, no sé, llamémosla DFD, que esta fuerza la vamos a llamar CX, que esta fuerza la vamos a llamar CY y que esta fuerza pues llamémosla FB o FAB. Estos datos que nosotros acabamos de colocar, estos nombres, nos están representando son las magnitudes de las fuerzas generadas. Ahora, vamos a mirar los datos geométricos. Entonces tenemos esta cota de 80, esta cota de 60, este ángulo de 90. Entonces fijémonos que esta cota, esta longitud, la puedo sacar. ¿Por qué? Porque se me forma un triángulo rectángulo cuyo cateto horizontal es 80 y cuyo cateto vertical es 60. Con eso podemos decir que esta cota vale 100 milímetros. Entonces la vamos a colocar acá. Esta cota vale 100 milímetros. Una vez hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, pues nuestro tercer paso va a ser plantear las ecuaciones de equilibrio estático con los datos de fuerza que hemos planteado como reacciones y cargas que los elementos le hacen al elemento que estamos analizando. En este ejercicio 4.16, fijémonos que nos dan una magnitud de la reacción en C. Entonces vamos a plantear esa ecuación como la reacción en C tiene una componente en X y en Y, es la magnitud de un vector. Entonces vamos a decir que esa reacción en C, que me dicen que es igual a 1600 newton, pues es igual simplemente a la raíz de la componente del vector en X elevado al cuadrado más la componente del vector en Y elevado al cuadrado. Vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, que sería nuestro paso 3. Entonces vamos a plantear la sumatoria de momentos y vamos a seleccionar el punto que más incógnitas me maneja. En este caso pues es el punto C. Tiene una ventaja, ustedes me dirán, pero si tengo la fuerza en C, ¿por qué planteo momento respecto a C? Pues porque en realidad tengo la magnitud, pero yo no sé cuánto vale CX y no sé cuánto vale CY. Entonces, cuando planteo momento respecto a C, fíjense que CX y CY se anulan y solo me quedan FB y FD, con lo cual puedo sacar una relación entre FB y FD. Sumatoria de momentos con respecto al punto C es igual. Tengo la fuerza FD, que es una fuerza vertical, esta. Como la distancia perpendicular es horizontal, pues mi distancia perpendicular será 120 milímetros. Entonces la vamos a multiplicar por 0.12. Recordemos que esta distancia debe ser perpendicular al vector fuerza y debe llegar al punto C. Quiere decir que esta distancia es esta. Como las fuerzas son vectores deslizantes, yo lo puedo colocar acá. Vamos a asumir que esa distancia, esos 120, son un eslabón, que es ese que estoy dibujando ahí en verde, y que la fuerza en D se le aplica hacia abajo y que el eslabón gira alrededor de C. Entonces, cuando el eslabón gira alrededor de C y yo le aplico una fuerza hacia abajo, fijémonos que el eslabón gira en sentido horario.
¿Qué quiere decir? Que el momento de esa fuerza con respecto a C es negativo. Bien. Y ahora vamos con la fuerza en B. La fuerza en B me dice que tiene una distancia perpendicular de 100 milímetros al punto C. Entonces, el momento de esta fuerza B con respecto a C debe ser igual a la magnitud de la fuerza, pues que no la conozco, entonces la dejo planteada. Entonces la voy a llamar FB, que me va a multiplicar a 100 milímetros. Lo voy a pasar a metros, o sea, 0.1 metro. Bien. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a asumir que estos 100 milímetros son un eslabón que pivotan alrededor de C, o sea, gira alrededor de C, y cuando yo le aplico esta fuerza, fijémonos que el eslabón gira antihorario, con lo cual yo sé que este momento es positivo. Y todo lo vamos a igualar a 0. Entonces, fijémonos que aquí ya vamos a tener una relación entre FB y FD. Este FD lo paso al otro lado, al igual queda positivo, ¿sí? Entonces me quedaría que FB sería igual, FB es igual a FD que multiplica a 0.12 y que divide a 0.1. Ahí ya saqué una relación entre FD y FD. FB es igual a 1.2 FD. Tenemos esta relación que calculamos, que dijimos que FB era igual a 1.2 FD. El ejercicio nos solicita calcular FB. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar FD en términos de FB, con lo cual FD nos queda igual a 0.833 FB. ¿De dónde sale esta relación? Simplemente este 1.2 que está multiplicando lo paso aquí a dividir. Entonces esto me quedaría 1 sobre 1.2 y de ahí me sale este 0.833. Bien, ya teniendo eso, vamos a continuar planteando nuestras ecuaciones de equilibrio estático. Entonces vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en X y vamos a decir que esa sumatoria debe ser igual a 0. En X aquí tenemos a una CX que nosotros la asumimos positiva y tenemos la componente del vector FB en X. La componente de este vector en X sería con el ángulo que despejamos, que es el ángulo con el eje horizontal. Por lo cual sería con el coseno, entonces sería 3/5. El coseno de ese ángulo sería 3/5, entonces por esa razón nos queda aquí 3/5. Negativo, ¿por qué? Porque cuando yo cojo este vector y lo coloco hacia la izquierda, me queda negativo. Entonces ya voy a decir que mi ecuación me queda que Cx menos 3/5 FB es igual a 0. Bien. Despejando de aquí Cx, este negativo pasa al otro lado, al igual queda positivo. Entonces me diría que Cx es igual a 3/5 FB. Y vamos ahora a plantear la sumatoria de fuerzas en Y. En Y, ¿a quién tengo? Tengo la CY, que la asumimos positiva. Tengo la FD, que está negativa. Y tengo la componente en Y de esta fuerza. Nuevamente, cuando la coloco en Y, me queda hacia las Y negativas. Para colocarla en Y, planteamos el seno, que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Por esta razón aquí nos queda menos 4/5. Uniendo estos dos términos y sacando FD en términos de FB, o sea, multiplicando por 0.833, pues me va a quedar que CY en términos de FB es igual a 1.633, también positiva, porque esta suma me da negativa, lo cambio de lado al igual y me queda positiva. Bien, ahora vamos a volver al planteamiento inicial. Recuerden que nos daban la magnitud de la reacción en C y que dijimos que esa magnitud pues era Cx al cuadrado más Cy al cuadrado. Fijémonos que ya tenemos Cy en términos de FB, tenemos Cx en términos de FB, entonces lo que nos queda
es reemplazar cada uno de estos términos en esta primera ecuación. Entonces, para quitar el radical, elevamos este 1600 al cuadrado, con lo cual solo nos queda cx al cuadrado, que es 3/5 de fb, todo lo elevo al cuadrado, más cy, que es 1.633 fb elevado al cuadrado. Fijémonos que en esta ecuación ya nuestra única incógnita es fb. Despejando, nosotros podemos plantear que fb es igual a 919.67 newton, con lo cual podemos decir que fb es aproximadamente igual a 920 newton. ¿Qué quiere decir? Que la máxima fuerza que puede soportar este elemento para que esta unión en C no falle es 920 newton. También podríamos despejar cuánto es la máxima fuerza FD. Entonces, esa fuerza FD, recuerden que la teníamos como que FD era igual a 0.833 FB. Y ahí podríamos decir que nuestra fuerza máxima FD, para que la unión en C no falle, va a ser igual a 0.833 por 920 igual a 766.6 newton. Esa sería nuestra fuerza máxima FD.